bienvenidos a Campus Global, el programa de análisis multidisciplinar de AFIT, que tiene como propósito que todos podamos aprender sin la necesidad de tener un carnet. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema muy complejo, con muchas aristas, que es el tema de los datos que las personas estamos ingresando. Yo no sé si todo voluntario o involuntariamente a las redes, y en particular pues con la llegada de la crisis sanitaria, que tuvimos que reemplazar actividades presenciales por actividades en las redes y remotas, pues se aumentó nuestra presencia en esas redes, compramos y el comercio electrónico se disparó, y hay un montón de información, de datos que están ahí ingresando, que no sabemos bien cómo se manejan y cómo son las responsabilidades y los riesgos. Entonces, para ese tema, pues estos son nuestros invitados. Antes de hablar como de temas específicos, incluso de asuntos legales, en que yo creo que Daniel nos ayuda más, a mí me gustaría un poco que Juan Guillermo nos diera un contexto general sobre si de verdad estamos hablando sobre unos riesgos reales en el tema de los datos que estamos ingresando, como dije, voluntaria e involuntariamente en las redes, o eso es una paranoia que tenemos y no hay tal peligro. Bueno, la realidad es que sí existe el peligro, y yo quiero poner como un poquito de contexto en el siguiente sentido. Estamos hablando de una sociedad de la información, hemos hablado ahora hablamos de las famosas transformaciones digitales, hablamos del uso de la inteligencia artificial. Todo esto se ha dado simplemente porque se ha desarrollado un montón de tecnologías que, y tal vez es el punto más importante, se han desarrollado porque teníamos la capacidad de hacerlo, no necesariamente porque estuviéramos seguros de que era lo mejor hacer. Entonces, incluso el tema de redes sociales, Facebook, todo este tipo de desarrollos, Twitter, Instagram, todo esto se ha desarrollado es básicamente porque tuvimos la capacidad y por una situación que se dio a principios del 2000, donde se produjo la famosa crisis de las .com, explotó la bomba de las .com y quedó un montón de infraestructura que después fue utilizada para poder desarrollar este tipo de aplicaciones. La realidad es que vivimos en un mundo, cuando hablamos de esta transformación digital, es porque la información ha pasado a ser un elemento central. Y nosotros, en cualquier actividad que estemos desarrollando, pues digamos que estamos repartiendo información, estamos dando información sobre nosotros, no solo en las redes sociales. Cuando estamos en la calle, cualquier persona que nos vea en la calle sabe dónde estábamos, sabe cómo estamos vestidos, porque estamos intercambiando información permanentemente con el medio. Tal vez el cambio grande, o el par de cambios grandes que se producen con la tecnología actualmente, sobre todo con lo de Internet, se dan dos aspectos. El primero de ellos es en la escala. En el mundo físico, cuando yo hablo, cuando interactúo con 10 personas, 20 personas, cuando son escenarios muy grandes, 100 personas o algunos miles de personas. En cambio, que cuando alguien manifiesta una opinión en las redes sociales, pues estamos hablando de que la audiencia puede ser, ese mensaje lo pueden recibir millones de personas. Y la segunda cosa es el tema de lo que llamamos la persistencia, o sea, esas opiniones, eso que yo digo, durante cuánto tiempo se recuerda. Cuando yo hablo con una persona es muy probable que en unas cuantas horas o en varios días ya no recuerde exactamente qué fue lo que yo dije, pero cuando yo lo estoy publicando en Internet, cuando lo estoy publicando en una red social, lo que yo pongo ahí queda grabado y queda permanente durante mucho, mucho tiempo, al punto de que es prácticamente imposible desaparecer. Entonces, eso con respecto a que la tecnología ha cambiado la forma de interactuar y apenas la estamos empezando a manejar, y el tema que con lo de la pandemia, del COVID, del aislamiento y todas estas cosas, nos conduce a que echamos mano de la tecnología porque era el mecanismo que nos permitía seguir sosteniendo en la medida de lo posible la actividad económica y todas estas cosas, ¿no es cierto? Pero tal vez con el mismo riesgo que
es de que lo hacemos porque se puede y no necesariamente porque se deba. A mí me llamó mucho la atención cuando se empezó a hablar del seguimiento de las infecciones, etcétera, del contagio, de todas estas cosas. Luciano Floridi, que es un pensador de la Universidad de Oxford, sacó un artículo con varios pensadores europeos donde hablaba de los aspectos éticos de estas aplicaciones, en el sentido de que yo puedo recoger cierta información, pero ¿cómo le garantizo a la persona que esa información que estoy utilizando para hacer seguimiento de los datos, pues que solamente tiene sentido durante la época de la pandemia y después se destruye? O sea, ¿cómo se garantiza a la gente que la información que se recopila está siendo utilizada para fines apropiados? Entonces estamos en una época en la cual nos hemos visto lanzados de cabezas a trabajar en un mundo virtual, a mantener altos niveles de conectividad y todas estas cosas, y básicamente eso ha sido porque nos ha tocado por razones de la pandemia, no porque haya sido una decisión razonable, etcétera, y que es un momento muy importante para reflexionar sobre el impacto que puede tener, sobre todo el potencial que tiene positivo, pero también sobre el efecto negativo que puede tener y cómo podemos trabajar para controlar que esos efectos negativos no se den. Empezando a entrar como en ese espectro tan grande de cosas, porque, por ejemplo, el tema de datos personales, yo ahorita en una conversación previa con Daniel y Juan Guillermo me aterro porque datos personal pareciera que es hasta lo que yo opine y a la imagen o mis huellas digitales. Pero particularmente empecemos, por ejemplo, con el tema del comercio electrónico que cogió, que ya existía, que ya estaba funcionando, pero que el encierro obligado nos llevó a usarlo más. Y es que estamos entregando datos a organizaciones y yo le preguntaría a Daniel, ¿cuáles son las responsabilidades y qué es lo que uno entrega y si la legislación tiene claro qué es lo que está pasando y qué se puede hablar sobre las responsabilidades? Porque una persona monta hoy una empresa y dice voy a montar mi negocio en la web y los usuarios empiezan a mandar datos e información personal. ¿Cuál es como el marco general legal que existe sobre eso? ¿O qué opinas para iniciar la conversación en el tema legal? Juan B, realmente si hay información, pues si hay leyes que regulen el tema, ¿cierto? Obviamente, y hay entidades que se dedican especialmente a eso. Obviamente hay también un tema de corresponsabilidad de los empresarios y de los titulares de los datos. En el primero de ellos, pues obviamente usar responsablemente los datos que recibe, y también de los usuarios y de las personas titulares de hacer valer sus derechos. Entonces vamos como por partes. Hay leyes, sí, digamos que en temas de e-commerce o de comercio electrónico tenemos la ley de comercio electrónico del 99 y tenemos en el 2011 que sacaron la ley de habeas data, pues que son las principales hoy día. De pronto un poquito ya obsoleta, ¿cierto? Porque digamos que pensar que la ley de e-commerce es del 99, pues uno dice, bueno, ya hace más de 20 años, seguramente las transacciones por e-commerce tenían como unas reglas de juego diferentes a las que hoy día pueden tener, ¿cierto? Pero digamos que la hay. E igualmente sucede con la ley de política de datos o de habeas data, ¿cierto? Que es del 2011, entonces uno podría pensar que de pronto hace 10 años también la realidad era diferente, por lo que ahorita muy bien explicaba Juan, la aceleración que se presentó en todo lo que es la recopilación de datos. Y segundo, digamos que en Colombia particularmente se cuenta con una entidad que busca proteger tanto los derechos del consumidor como los derechos de los titulares de los datos, ¿cierto? Que es la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces yo creo que hay las herramientas, ¿cierto? Las herramientas están, pero de pronto hay o desconocimiento o de pronto descuido también por parte de entidades públicas y privadas en el tema de datos. Y por eso es que uno constantemente empieza a ver noticias sobre sanciones que se empiezan a aplicar a algunas empresas, ¿cierto? Unas sanciones importantes desde el punto de vista económico, pero que también a la larga pueden generar un efecto reputacional. Entonces yo creo, pues como para que entremos en la materia, es que sí hay normas, ¿cierto? Claro que podrían ser mejor o más actuales, pero digamos que hay una base. Y segundo, hay una entidad que lo hace, ¿cierto?
¿cierto? Hay una entidad que se encarga de eso. Obviamente hay retos, ¿cierto? Un reto, claro está, es el tema de la globalización, ¿cierto? Un tema de que me están recogiendo yo estoy aquí en Colombia, pero hago una transacción con una empresa americana o hago una transacción con una empresa en la Unión Europea, entonces obviamente eso ya sale de la ley básica o la ley nacional que yo tengo y me pone en marcha o me pone en tela de juicio de pronto la posibilidad de hacer valer algún derecho acá con base o con fundamento en una ley exterior que pueda poner o establecer algo contrario. Entonces también empieza a generarse como un eco. Hay organismos internacionales que generan normas modelo o leyes modelo donde se hacen algunas recomendaciones a algunos estados. Por ejemplo, la ley de comercio electrónico nuestra del 99 es una ley, parte de una ley modelo de la CENUDMI y pues digamos que yo creo que ese es un primer acercamiento. Pero concretamente, Juan, sí creo que hay mecanismos y sí creo que hay entidades que pueden ayudarme a mí como titular de un dato a hacer, o un consumidor de e-commerce a hacer valer mis derechos. Okay. Pero te pregunto, y mi papel aquí siempre lo digo, es hacer como de ignorante y también no es difícil que lo haga. Yo establezco una relación con algo porque no lo estoy viendo, le estoy diciendo cómo me llamo, dónde vivo, cómo es mi cédula, le puedo pasar datos incluso económicos, pero eso parte de la confianza o esa relación necesita un consentimiento y eso lo maneja quiénes tienen derecho a pedir el consentimiento, quiénes están autorizados. Ahorita hablamos y de edades o de condiciones físicas. Esa parte me parece importante porque eso es como que dirían las personas, bueno, no, si yo estoy entregando información es porque yo lo hice voluntariamente, aunque me gustaría explorar más adelante el tema de la información involuntaria, porque por ejemplo, yo no sé si eso está legislado. Esas máquinas que yo no sé, Juan Guillermo, por ejemplo, Alexa o cómo se llama que es una máquina que está ahí y que tú le hablas y ella te habla y ella está oyendo la conversación, pues también son datos personales. Y mi pregunta es, y yo lo que estoy diciendo en mi casa, que supuestamente es en privado, pero Alexa, yo no sé si está conectada con no sé quién, pero el tema inicial, digamos que los datos personales voluntarios arrancan por el tema de la autorización y cómo se maneja eso, Daniel. Pues ve, Juan, te voy a dar como una respuesta como más cotidiana y es que también hay una necesidad de las personas de estar conectadas. Entonces, Sí, digamos que nosotros por estar en redes sociales o por estar o hacer una transacción sin tener que salir de mi casa, pues estoy dispuesto a todo, ¿cierto? Entonces, hay una necesidad por estar conectados. Hay una necesidad por ahorrar tiempo, hay una necesidad por tener todo ya. Y de pronto una de las cosas que yo tengo que pagar a cambio de eso es entregar mi información, ¿cierto? Entonces digamos que es una respuesta que puede ser no muy jurídica, pero es la realidad, ¿cierto? Y ahorita pues que Juan mencionaba también algunos ejemplos, o con Alexa, por ejemplo, hombre, qué nota que haya una persona, entre comillas, en mi casa que sepa todo lo que yo necesito y me diga, ve, ojo con esto, ten en cuenta eso, pues buenísimo. ¿Hasta qué punto estoy dispuesto no solamente a dar un precio económico, sino también el tema de información? Que obviamente, y Juan Lalinde ahorita también nos puede dar eso, es el nuevo, pues y se dice como el nuevo petróleo, por así decirlo, los datos. Ya desde el punto de vista jurídico, claro está que la persona tiene que dar un consentimiento. Y cuando tú descargas una plataforma o una aplicación o descargas pues un programa, un software, por ejemplo el de Alexa, implica sí o sí dar un consentimiento. Y el hecho de dar el consentimiento, pues la gente no lee realmente. Y por eso ahorita también te decía un tema de corresponsabilidad, porque nosotros, seamos honestos, yo en clase de derecho le pregunto a los estudiantes, vengan, ¿quién se ha leído los términos y condiciones de esta red social? Y creo que si una persona lo ha levantado en todo el tiempo que llevo dando esa clase, creo que no son dos, porque nadie lo lee, ¿cierto? Seamos honestos. Entonces digamos que hay una corresponsabilidad de yo tener que leer y decir, ¿por qué estoy dando mis datos? ¿Qué derechos voy a tener? Pero también qué responsabilidad tengo que asumir yo.
Y de parte de las empresas también hacerle un uso responsable a los datos, o sea, listo, está muy bien yo recibir información, conocer a la persona, conocer ese dato personal, pero ¿qué voy a hacer con ello, cierto? Tengo que contarle a la persona. Y también le tengo que garantizar que si uno de sus derechos, que es el retiro del dato, lo ejerce, se lo tengo que respetar y dejarle de enviar información o dejarle, pues, no sé, de hacerle temas de publicidad de mercado. Hay muchas anécdotas muy particulares. Ahorita que ponías el ejemplo de Alexa, hay un ejemplo de un caso, pues, no me consta la realidad del caso, pero sí lo he escuchado en varias partes, pero digamos que resume eso, y es que un niño le dice a Alexa que quiere un pony, ¿cierto? Y Alexa pues tenía como guardado el dato de pues la tarjeta de crédito del papá y obviamente cargan la compra del pony pues a la tarjeta del papá, es donde el papá se da cuenta de hey, qué está pasando y compró un pony por Alexa. Y hay otro de un mall comercial muy famoso en Estados Unidos que empieza a mandarle publicidad segmentada a una casa, empieza a mandar publicidad segmentada a una casa y es publicidad de embarazadas, pues de alguien que está pues en proceso de maternidad. Y empieza a mandar información y el papá empieza a ver que toda la revista y toda la comunicación que está llegando a la casa es de alguien que estuviera en embarazo. Él tenía una niña como de 15 años, la esposa no estaba en embarazo, y dice, pero ¿quién está embarazada en esta casa? Entonces llama allá y dice, venga, pero es que, ¿por qué me están mandando tanta publicidad de esto? Y le responde, no, es que nos aparece que hay alguien en el embarazo. Entonces se dio cuenta primero la empresa que el papá, que la hija adolescente estaba en embarazo. Entonces ahí, pues digamos que hay un tema de responsabilidad también en el uso de la información, y hay muchos casos pues muy particulares sobre eso, pero la invitación es a, primero como titulares de los datos, saber qué puedo y qué no puedo hacer y exigirlo, y la empresa también reconocer los derechos de los titulares de la información. Pero ¿quién tiene derecho a hacer una autorización de datos? ¿Quién legalmente? El titular del dato, o sea, el dueño del dato es la persona que o da su consentimiento o ejerce un derecho, por ejemplo, para retirarlo o para Pero, rectificarlo. pero ¿A quién? hay restricciones, así como no puedes tener un pase sino Sí, hasta los 16 años. ¿Quién está autorizado para autorizar sí. el uso de los datos? Sí, es bien interesante lo que dices. Primero, los datos personales se dividen en categorías de datos, ¿cierto? Hay unos datos públicos, hay unos datos privados, hay otros datos sensibles, ¿cierto? Digamos que según el tipo del dato hay como un nivel de protección, eso uno que es muy importante tenerlo en cuenta. Y lo segundo es, el titular del dato es una persona con capacidad, ¿cierto? Legalmente una persona con capacidad es una persona mayor de edad, es como la regla general. Una persona después de los 18 se supone que es capaz y puede manifestar su consentimiento. ¿Qué pasa? Hay un tema de edad, ¿cierto? Que es los menores de edad, ¿cierto? El menor de edad per se no tiene capacidad, por ende necesitará como el consentimiento por parte de los papás o el curador o el tutor. Incluso yo te decía ahorita que ya estas redes sociales están creando mecanismos para que los papás sean quienes le abran la cuenta al menor, al hijo, y sea quien se la controle o se la administre, por así decirlo. Entonces, eso pues es un avance importante porque, seamos sinceros, los pelados, los niños y todos ya nacen conectados prácticamente, entonces van a estar queriendo interactuar en las plataformas. Entonces, la idea es que haya un consentimiento informado por parte de quien los represente. Y también te planteaba casos también que pueden presentarse mayores de edad que tengan un problema de capacidad cognitiva, por ejemplo, que en algunos momentos tengan lucidez y en otros no, que acepten unos términos y condiciones o acepten una política de datos, y obviamente ahí pues ya tocará mirar la validez de ese pacto, ¿cierto? Pero esa es la situación. Esto suena como si estuviéramos haciendo un guión para un episodio de Black Mirror, pero es que no creo que sea ciencia ficción. O sea, hace poco, es más, hay una propaganda de televisión de un insecticida que el niño le dice a la mamá, le pregunta qué significa sin fondos, que porque fue a comprar un videojuego con la tarjeta de crédito de la mamá y le dijo que sin fondos. Y uno dice, y los muchachitos están manejando la tarjeta de crédito
Y eso no es culpa de la red, sino de los papás, pero hay un montón de cosas, de información, y yo no estoy diciendo que el mundo real no. Yo creo que la regla básica que le dicen a uno es no diga en la red lo que usted en público en la calle tampoco diría, ¿cierto? Uno no va a salir por la calle gritando la clave de la cuenta del banco. Pero hace poco pasaron una serie de una periodista que está hablando sobre crímenes y contrabandos y es las extorsiones en Jamaica y son gente mayor que de pronto en alguna ocasión manifiesta algún tipo de incomodidad o de que están solos y resulta que en Jamaica hay unos brokers de información de estafas y después venden los datos de esas personas que están solas y se aprovechan de eso. Y uno dice, pero entonces, ¿quién dejó ir los datos y a quién meten a la cárcel por eso? ¿A la persona que vendió los datos o la persona dirá, no, yo no los vendí, a mí me los robaron y entonces finalmente, ¿quién tiene la culpa? Pero no sé si estoy yo muy obsesionado o Juan Guillermo, que es experto en seguridad, nos puede decir si estas cosas de verdad tienen ese alcance. Juan, es que de hecho en la conversación hay que meternos también un poquito en el lado oscuro, ¿no es cierto? ¿En qué sentido? O sea, todo lo que hemos estado hablando es cuando hay de por medio una empresa legalmente establecida que está cumpliendo con la normatividad y que puede ser sancionada, etcétera. Pero parte de los problemas que han surgido con esto es la cantidad de llamadas y la cantidad de digamos, de mensajes falsos para engañar a la gente para que entregue sus datos y que al ser una actividad ilícita, el hecho de que entreguen los datos, pues de por sí ya genera toda una problemática porque van a ser explotados de manera ilegal. De hecho, nada más esta mañana me mandaron un enlace de una campaña de una empresa de fabricante de zapatos deportivos que decía que iba a donar 1.000.000 de zapatos a las mujeres y tenían que entrar a una página y hacer un diseño y es contra el tiempo que porque tiene que entregar el diseño rápidamente y le piden información personal. Contacté a la empresa y la empresa me dice, eso no, por favor dígale a la gente que eso no lo estamos haciendo nosotros. Entonces, claro, hay un marco legal, pero también está la responsabilidad que tiene cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, que el hurto es un delito, ¿no es cierto? Pero si yo entro a una zona que sé que es peligrosa y me llevo un reloj muy vistoso y todo eso y me roban, pues igual puedo poner la denuncia, puedo hacer lo que sea, pero fui objeto de ese delito. Entonces yo creo que aquí también hay una cosa que es muy importante y es que no solo necesitamos que las empresas cumplan la ley, que se ajusten a la normatividad, que manejen apropiadamente los datos, sino que cada uno de nosotros como usuario sea consciente de con quiénes está interactuando y de qué manera está manejando su información, ¿no es cierto? Porque pues, lo que pasa en el mundo físico también pasa en el mundo virtual y viceversa. Recuerden que hubo una época en que incluso dentro de las mismas oficinas de los bancos asaltaban a la gente donde le decían, venga, yo lo atiendo rápidamente, se metían a una oficina, le recibían la plata y resulta que no era ningún empleado del banco, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay una normatividad, pero también hay una cosa que es muy importante y es que cada uno de nosotros debe ser consciente de cómo maneja la información. ¿Por qué? Porque esa información, una vez la información se filtre, es muy difícil poder controlar qué pasa con esa información o cómo se explota. Y de hecho hay un libro que a mí me parece espectacular que se llama Crímenes Futuros, si no estoy mal, el autor es de apellido Goodall, o Goodwill, es donde habla de cómo los delincuentes han adoptado la tecnología de una manera más eficiente que las empresas y obviamente pues, no respeta ningún tipo de normatividad. Y de hecho hay una serie de la Open University con la BBC que se llama Cibercrimen y son 10 capítulos sobre distintos tipos de delitos, etcétera. Pero a mí me parece espectacular la forma como empieza la serie. La serie empieza diciendo cibercrimen. En el futuro, simplemente crimen. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque estamos en un mundo donde el intercambio de información, como ahora bien lo decía Daniel, ese manejo, la información es como ese oro de la sociedad de la información.
Tener acceso a la información permite no solo hacer que esa persona sea objeto de publicidad altamente direccionada, que a veces consideramos intrusiva porque decimos, ¿por qué diablos tienen tanta información sobre mí? Sino que adicionalmente también conduce a que a partir de esa información se puedan construir muchas cosas o incluso robar identidades en las cuales la persona va a aparecer asumiendo responsabilidades que no tiene. Entonces es muy importante tener presente eso, que no es solo lo que hacen las empresas, sino cada uno de nosotros de qué manera maneja las cosas y cómo interactúa para hacerse responsable de esa información. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que Juan decía ahora cuando dice, uno en las redes sociales nunca debe decir nada que no diría en la calle. De hecho, y yo no sé si tengo esta información, no sé si es cierta y de pronto Daniel la puede corroborar, pero tengo entendido que hay ya fallos en el contexto americano, porque todos tenemos un montón de contratos firmados en Estados Unidos por ser usuarios de un montón de sistemas en línea y nos ponen en la jurisdicción americana, y que en Estados Unidos ya hay fallos en los que se dice que las expresiones en las redes sociales se pueden considerar como expresiones en espacio público, que es de pronto contrario un poquito a lo que viene presionando la Unión Europea y que viene presionando fuertemente en ese sentido, pero la realidad es que estamos frente a una situación que no solo no depende de la jurisdicción colombiana, porque es un problema que es transnacional, estamos utilizando servicios en cualquier parte del mundo, ¿no es cierto? Donde no es fácil verificar la legalidad de lo que se está haciendo o no se está haciendo, ¿no es cierto? Y donde la información puede ser utilizada de múltiples maneras y ni siquiera en muchos casos hay marcos legales que permitan manejar eso. Hay paraísos, digamos, paraísos legales donde la gente ofrece servicios. En Estados Unidos es ilegal tener casinos. En Costa Rica han montado un montón de casinos en línea para gente de Estados Unidos que entra a jugar en línea. Entonces yo creo que esa parte de la responsabilidad nuestra es válida y que es muy importante porque quiero hacer énfasis también en eso. Hay una legislación, hay una normatividad, pero hay un montón de delincuentes que están buscando cómo capitalizar esa información y que no van a seguir las normas, no van a seguir las leyes. Yo quería preguntarle a Daniel qué parte de sus actividades profesionales es asesorar a empresarios. Me parece interesante por eso, porque pues todos estamos hablando, y eso no es ningún descubrimiento, del tema del emprendimiento, de que la gente monte sus empresas. A veces pues ya el concepto de empresa ya pasó hasta por lo tradicional y ya ahí hablamos de empresas unipersonales, o casi que la mitad de una persona ya es una empresa. Eh, pero me gustaría que de pronto les dieras como un resumen, no para una consulta gratuita, sino como una orientación general como de dos momentos. Es muy bueno que monten empresas, pero si se van a meter en el tema de comercio en línea, ¿qué sugerencias pondrías? Y ese sería un primer momento que se me ocurre en este instante. Y un tema que a veces se nos olvida, y es que la mortandad de las empresas es altísima. Muchas empresas nacen y muy pocas sobreviven. Entonces, ¿qué pasa con las empresas que se quiebran y se desaparecen? ¿Y cuál es la responsabilidad de un empresario, no solamente en el inicio y en el transcurso de la empresa, sino cuando se acaba? Porque se acaba la empresa y uno dice, bueno, y mis datos, este señor se fue y ya no existe, ya no tiene teléfono. ¿Cómo funciona eso? No sé si se puede hablar todavía de eso. Estamos en un periodo de gris que no sabemos qué hacer con eso. Excelente, excelente los dos comentarios, las dos preguntas. Desde la primera, digamos que la primera recomendación que uno normalmente le hace al emprendedor o a la emprendedora es no copy-paste. Pasa mucho es que yo tengo una aplicación similar a esta y se traen todo literal igual, ¿cierto? Y lo ponen exactamente igual, pensando pues que de pronto por ahí puede estar la solución. Pues digamos que hemos visto muchos errores en eso, pues es algo frecuente porque pues cada modelo de negocio, así sea semejante o tenga una particularidad, pues unas características similares a otra,
cada negocio es diferente. Pues, por ejemplo, el tema, no sé, logístico. Puede que esa empresa del que yo esté comprando, pues copiando los términos y condiciones, por ejemplo, ya tengo un sistema logístico muy desarrollado para lograr entregas a las 24 horas, ¿cierto? Por ejemplo, pues que la mía no tenga esa capacidad. Entonces, pues ese es un ejemplo, pero cada modelo de negocio y cada emprendimiento desde el punto de vista electrónico o digital tiene características que son pues diferentes. Entonces, la primera recomendación es que está bien inspirarse, ¿cierto? Y mirar cómo funcionan otros, pero darle, pues, o crear sus propios términos y condiciones y sus propias políticas según lo que vayan a hacer, ¿cierto? Eso uno. Dos, deber de información. El deber de, para mí, todo, temas de términos y condiciones y temas de datos se resume en el deber de información de las empresas. Entre más clara sea la información que yo le dé a mi consumidor o o a la persona que me da los datos, mejor, ¿cierto? Más tranquilidad va a tener por si en algún momento me toca ir a la superintendencia a defenderme, ¿cierto? Entonces digamos que el segundo consejo es, entre más claro, mejor. No crea que el consumidor entiende todo o asuma que el consumidor ya sabe algo. Entre más clarito pueda establecer como la interacción, su e-commerce, como todo el proceso como de embudo de un consumidor que vas a tener, entre más clara sea la información, muchísimo mejor y así te evitas pues como sanciones. Y lo tercero es un tema administrativo súper bien estructuradito, porque ¿qué pasa? Todas estas reclamaciones ante la superintendencia, bien sea por términos y condiciones o por temas de datos, tiene que, pues, se exige que se haga como el reclamo inicial a la empresa. Y es cuando la empresa o no responde satisfactoriamente, cuando ya la persona puede ir a la superintendencia. Y especialmente en datos, la gran mayoría de casos es que ponen correos que nadie lee, ¿cierto? Ponen un correo ahí de contacto que nadie, pues no tienen dentro de la empresa un doliente por ese correo o por ese contacto. Entonces, cuando el consumidor o el titular del dato escribe como, hey, no me manden más información, nadie lee ese correo. Y a la persona que escribió el correo le sigue llegando información. Entonces, ahí es donde dicen, no, estos ya me tienen desesperado, voy a ir a la superintendencia. Entonces, yo creo que también es un tema de darle manejo a las situaciones, ¿cierto? Si yo administrativamente tengo un buen control y me llega un reclamo de un consumidor, miremos a ver qué manejo se le puede dar, hasta dónde tiene razón el consumidor y hasta dónde no, y cómo se puede solventar. Obviamente, como les decía, el consumidor y el titular del dato también tienen responsabilidades, pues, y deberes. Entonces es como revisar los casos internamente, pero evitar que lleguen hasta allá por temas, pues, o por negligencia propia, mejor dicho, ¿cierto? Porque pueden llegar hasta allá y será la superintendencia quien resuelve, pero que uno esté tranquilo en que lo que hizo como emprendedor o como empresario estuvo conforme a la ley, pues eso es otra cosa, ¿cierto? Pero de verdad que, por ejemplo, en datos pasa mucho que, es que me llegaron un correo y nunca me mandaron un correo y nunca lo vi, pero ¿quién era el doliente tuyo o quién era el administrador de esa cuenta? ¿Por qué nunca respondieron? Si era simplemente darle de baja al dato. Entonces, pues, es como esas son como las recomendaciones. Pero antes de la otra parte, Dale. Daniel, qué pena, casi que lo que estarías diciendo es que para alguien que monte una empresa hoy, que yo creo que hay que pensar en que vas a tener uno de tus canales que va a ser virtual. Uh-huh. El diseño de una organización hoy implicaría que el que haga los presupuestos de una empresa tiene que considerar que va a tener unos gastos de administración de información. O sea, que parte de la nómina de su empresa, en algún lado hay alguien que va a estar procesando y responsabilizándose de los datos. Yo sé que suena muy exagerado, pero es que si eso se va a volver de ese tamaño, casi que tendría que haber un doliente, yo no digo que 24 horas, pero dentro de la estructura Sí, del claro. negocio hay que tener un área que esté siendo responsable de los datos. En mi opinión, sí. Cierto, obviamente en el emprendimiento es muy usual una palabra que es bootstrapping, ¿cierto? Como que el emprendedor hace bootstrapping y es ponerse las botas y eres tú el de Todo. todero, ¿cierto? Entonces, pues no tiene que ser per se, pues contratar a otra persona, pero sí internamente uno se tiene que visualizar que va a haber alguien que se encargue del tema de los datos, ¿cierto? Puede ser alguien de mercadeo, o puede ser alguien administrativo, o alguien pues de innovación, independientemente del área donde esté, pero que sea una persona que sea responsable por lo que pase ahí, por las interacciones.
por los reclamos, por los comentarios de las personas, sí debe haber un doliente. Y eso podría, aunque yo no sé nada de eso y no sé ni números, ni ese mundo es nuevo para mí, pero de alguna manera eso se resuelve cuando yo monto mi negocio en una plataforma, por ejemplo, no sé, Shopify o yo no sé, que digamos que son ya cosas muy, muy maduras y que yo simplemente me adapto a la plataforma y la plataforma haría eso o ni siquiera así me puedo librar de ese manejo. Jurídicamente tú eres el responsable, ¿cierto? Ok, Entonces, porque digamos que la gente va a ti, a ti como empresa, ¿cierto? Independientemente de dónde esté tu número, por llamarlo de alguna manera. Pero sí es importante también al momento de yo como empresario contratar una licencia, por ejemplo, de este tipo de herramientas, revisar qué dice sobre el uso del dato. Si por ejemplo, ellos dicen, por el uso del dato, los datos que usted recopile también son míos. Entonces yo tengo que decirle al consumidor o al titular del dato, dentro de la función o dentro del rol que vamos a tener o la relación que vamos a tener, yo le voy a mencionar, yo voy a utilizar sus datos para hacer esto, esto y esto. Y a su vez, como nuestro canal está montado en esta plataforma, ellos también van a tener acceso a los datos. Lo acepta. Vuelvo al punto, que no sé si muchas personas lo vayan a leer, pero es bueno ponerlo. Deber de información, por eso te digo, para mí el punto central es, si yo cumplo con mi deber de información, pues no en un 100% pues lo puedo garantizar, pero si pueden un 90% creo yo, te vas a evitar muchos pleitos. Escriba para brutos, decía mi profesor de teoría de organización. Sí. Asuma que todos son idiotas y se libra problemas después. Y en el otro momento que estaba yo planteando de, bueno, se quebró la empresa, ahí cómo es el asunto. Bueno, hay varios temas importantes a considerar. Sabes que lo primero es como el tipo de empresa. ¿Qué pasa? Societariamente hay algunas estructuras que establecen responsabilidades para los socios, ¿cierto? Y que obviamente esas responsabilidades al desaparecer la empresa, se desaparece, pues o se acaba la compañía y los socios no tendrían pues responsabilidad alguna. Entonces que es muy importante, Juan, al momento de liquidar una compañía por alguna razón, digamos que entre los activos de la empresa se debe relacionar la existencia de los datos. Entonces ahí hay dos opciones, o los datos se le entregan a alguien, ¿cierto? A un socio, y por eso es muy importante ponerlo desde la política de datos, ¿cierto? Desde la que yo estructuro mi política de tratamiento de datos, tengo que establecer qué pasa si la sociedad se liquida, quién va a seguir como con esa responsabilidad, con esa custodia. Entonces eso uno. Dos, por el tipo societario que les mencionaba ahorita, van a haber responsabilidades de los socios. Hay veces que cuando se acaba la sociedad ya desaparece como la responsabilidad del socio, entonces hay que establecer, pues, si ninguna de las personas saca con los datos, pues los datos en teoría deberían desaparecer, pues no se podrían utilizar más. Y o dos, si hay un socio o una de las empresas que quede, puede quedarse, puede adjudicársele ese activo, ¿cierto? Los datos, y ya es a seguirla usando, con base en la política pues establecida. Okay. Yo te pongo el caso y lo habíamos comentado y fue una conversación que tuve hace tiempo con el profesor Thomas Treuler, que era el director de idiomas de AFI, que él decía, me contó, y me dijo, llegó como medio enojado porque dijo, vengo de una notaría y tuve una pelea porque en la notaría me obligaron a que tenía que poner la huella en un lector de huellas, ¿cierto? Y él dijo, yo no voy a poner mi huella electrónica ahí porque yo no sé usted ni quién es y yo no sé usted qué va a hacer con mi huella el día de mañana, porque yo pongo una huella electrónica y que eso queda en un archivo. El día de mañana la notaría se cerró, digámoslo así, se murió el notario, cualquier cosa, y quedaron en algún lado y no sé quién quedó con mis huellas digitales. Eso yo sé que estoy poniendo casos extremos, pero bueno, la legislación vive de las excepciones. ¿Qué hace uno con eso? O sea, ¿cómo le respondemos a la gente? Estamos entregando una huella digital que yo creo que tal vez todos los días va a ser, o el ojo, yo no sé qué va a ser hasta más potente como un mecanismo de identificación que otras cosas. ¿En eso todavía estamos muy crudos o no hemos afinado el lápiz hasta allá para decir, bueno, ¿y qué vamos a hacer con las cosas? Pues mira, ¿qué es lo que pasa? La notaría recoge datos,
pero las notarías pues representan al Estado, ¿cierto? Mm. Entonces, digamos que realmente yo a quien estoy dando mis datos en ese momento, pues más que la notaría o al notario o al funcionario, pues es el que yo tengo el uno a uno es al Estado. Entonces, digamos que ahí, pues digamos que el ejemplo, pues por la posibilidad de que se acabe es difícil, puede que se acabe una notaría, pero Ya, no el Estado como tal. Entonces el dato realmente lo tiene pues la registraduría, la superintendencia de notariado, o sea, el Estado en sí mismo es quien queda con los datos. ok. Pero obviamente sí hay unos retos que se están tratando y se están trabajando y hay algunos países que están tomando medidas en la Unión Europea, por ejemplo. California también es un estado que recientemente ha actualizado sus normas en ese tema, pero digamos que seguramente va a ser objeto de revisión como el Estado también es responsable de los datos, qué manejo le está dando y qué pasa si una persona, por ejemplo, listo, yo doy mi dato para la firma de la escritura, la firma del poder, pero yo ya después no quiero que utilicen mis datos. ¿Hasta dónde va el poder del Estado en almacenar la información o los datos y hasta dónde no? Yo creo que eso sería una muy buena pregunta y un buen debate para hacerse, y especialmente para los que son de los constitucionalistas, los que trabajan el derecho constitucional, que saben mucho de derechos y hasta dónde se puede ponderar un derecho como la intimidad o la información privada, la reserva y el derecho pues, de habeas data per se, que es un derecho también humano. Entonces es importante pues como plantear ese debate, pero yo creo que ahí sí hay una buena discusión que plantear. Ok. Eh, Ahorita que dijiste que habían como tipologías de dato personal, yo te pregunté antes si por ejemplo, y Juan Guillermo que sabe más de eso, yo he visto algunos artículos diciendo que ya hay forma con inteligencia artificial de hacer imágenes de personas y pueden ser falsos. O sea, hay forma técnica de uno hacer un video en que el Papa Francisco asesine a una persona. O sea, datos personales que la cédula, dónde nací, yo qué hago, o que incluye hasta mi imagen y mis huellas, o lo que yo, qué es dato personal, aunque veo que el espectro es súper amplio. Y mira, el dato personal per se es cualquier información que me permite identificar, ¿cierto? Que permita relacionar a quién es la persona. Entonces puede ser una imagen, puede ser un nombre, puede ser una huella, puede ser una dirección. Y a su vez, digamos que en general el dato personal, como te mencioné ahorita, se puede dividir. Entonces, por ejemplo, un derecho, un dato público, ¿cierto? Son los datos, por ejemplo, que están como de acceso público, ¿cierto? Por ejemplo, si vos te metes al RUES, por ejemplo, que es un tema para revisar qué empresas existen en Colombia. Yo ahí puedo ver el NIT, la dirección, ¿cierto? Yo ahí puedo acceder a la información que es pública, ¿cierto? Y que cualquier persona puede tener acceso. Pero hay otros datos, por ejemplo, que ya son privados, ¿cierto? Que son totalmente íntimos, que el hecho de revelarlo puede generar una afectación a la persona. Entonces, por ejemplo, un tema de la salud, ¿cierto? Entonces, mira que las historias clínicas son sumamente reservadas, porque de pronto revelar una información de ahí, pues puede poner en una situación incómoda o difícil a la persona. Entonces, digamos que lo que hace la ley es, dato personal es cualquier información que esté relacionado, que me permite identificar a mí como, pues, como ciudadano, como persona. Y alrededor de lo que es el dato personal hay ya una clasificación de qué datos son públicos, de qué datos son privados, de qué datos son sensibles. Y obviamente cada uno va a tener unas restricciones. No es lo mismo, eh, no sé, ver el NIT de una empresa que conocer el estado pues, de salud de una persona o una orientación sexual de pronto también o una orientación política que en un país, por ejemplo, de donde pues haya pues, restricciones en la libertad de pensamiento, si yo tengo un pensamiento, un credo diferente al que se establece en ese estado, pues me va a traer un perjuicio el hecho de que se revele mi información privada en ese sentido, de mi ideología pues o mi manera de pensar sobre un tema. Entonces digamos que hay muchos tipos de datos, yo te decía ahorita que me preguntaba la foto, la imagen también es un dato privado, ¿cierto? Es un dato personal. Entonces, obviamente, eso también requiere un consentimiento cuando yo voy a hacer alguna transacción que implique entregar mi imagen. Y obvio, ¿qué pasa? Lo que tú dices, hay muchas ya aplicaciones que hacen montajes y memes
y cosas y le ponen a uno videos y fotos. Obviamente ya hay un tema penal ahí cuando utilizan imágenes sin consentimiento y uno ya puede pues iniciar las acciones legales que te digo pueden ir hasta el tema penal para sancionar de pronto a una persona que lo use indebidamente. Queda incluido en el tema de datos personales. Todos vimos las últimas semanas que se armó un escándalo que porque WhatsApp iba a cambiar una reglamentación sobre eso. O sea, la gente se está quejando de que está siendo intimidada porque hay sistemas que están revisando usted a qué páginas entra, usted qué compra, usted si ve películas, qué películas ve. Eso también es dato personal, aunque finalmente no te identifica, o eso es otra categoría de información. Sí, mira, eso también es dato porque identifica como los gustos y los intereses de una persona. Ya. Digamos que eso que tú planteas es uno de los vacíos, en el buen sentido vacío, que trae la ley nuestra, y es que no regula per se o directamente el cookie, sino que se desarrolló pues con posterioridad. De las cookies, por ejemplo, cuando uno entra a una página, pues hace como un análisis de las cosas que yo hago, por ejemplo, dentro de la página web, ¿cierto? Y eso le da mucha información a la persona, porque eso le va a mostrar qué es lo que me interesó a mí. Entonces, seguramente la publicidad o el marketing digital que va a mandarme a mí no va a ser el mismo que te va a mandar a ti, porque tu gusto puede ser diferente. Entonces, es un dato personal porque permite identificar un gusto de la persona y tiene que haber un consentimiento. ¿Qué pasa? Ese consentimiento no siempre tiene que ser como expreso, ¿cierto? No siempre tengo que hundir clic, sino que por eso cuando entro a una página de una me sale esa barra y me dice acepta las cookies, ¿cierto? Porque mira que yo ahí no voy a hacer ninguna transacción, ahí simplemente voy a mirar qué dice la página. Entonces ahí, si ellos me dicen acepto las cookies y yo lo acepto, pues ya ellos pueden utilizar esa información. Si yo no estoy de acuerdo, no quiero que me manden, pues, o que me rastren, pues, no puedo entrar. Ok. ¿Cierto? Porque eso es otra cosa. Estas cosas son pues técnicamente se llaman contratos de adhesión, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que eso es lo que hay, ¿cierto? Si adhiere o no. Si no, Ya. entonces si no le gusta, pues no tenga No Instagram entre, sí. o no tenga tal cosa, ¿cierto? Ya Claro. por eso te decía, y lo empecé creo que en una de las primeras preguntas que me planteaste. Yo pienso que hay algo más allá de lo legal y es la necesidad del ser humano de estar conectado y que no importa lo que pase, pero queremos estar conectados. Así me toca entregar los datos. Una vez, ahí como a título de anécdota, estaba como en un congreso de la superintendencia casualmente que hizo aquí en Medellín, como hace 2 o 3 años. Y estábamos en una charla y se paró un señor pues a dar la conferencia que le tocaba. Y en el primer slide dice, por favor, consignar tanta plata a esta cuenta y el nombre de él. Entonces la gente se reía, pero nadie como que le entendía como el chiste. Entonces el señor decía, no, en serio, no, yo no voy a continuar hasta que todos me consignen una platica ahí. Entonces, bueno, entonces nadie le paró a decir, es que bueno, entonces pasemos a la siguiente slide. Y pasó al siguiente slide. Te decía, por favor, enviar al correo la siguiente información. Entonces era el correo de él y salía número de tarjeta de crédito, código de verificación, fecha, todos los datos de la tarjeta de crédito. Que bueno, si no me lo dicen, entonces ya sí no sigo. Y todo el mundo se ríe, pero nadie pues hacía obviamente eso. Y dice, no, pues ¿cómo le vamos a mandar eso? Pero es que a mí no, que me conocen, aquí estoy, pero claro, si el celular se los pide, los ponemos así de cabeza. Y es verdad, o sea, realmente tenía todo el sentido en el celular, por estar conectados, por tener eficiencias en lo que les planteé ahorita, por tener todo ya, por todo cómodo, toca hacer sacrificios, entre comillas, y entregar algo más allá del dinero, que es información. Juan Guillermo, una pregunta, tal vez haciendo como un paralelo con lo que hizo Daniel para las personas que montan o tienen empresas. Él está hablando un poco de la parte legal, pero a mí me gustaría también como unas ideas de, digamos, de la parte técnica o material, y es porque una empresa puede ser responsable, yo puedo manejar mis datos, yo tengo todo eso, pero hoy hay gente, como tú sabes, experta en meterse en las computadoras de otros, y entonces tú puedes ser muy responsable con el manejo de la información de tus clientes, pero
pero igual eres vulnerable. O sea, en términos físicos o técnicos, ¿tú qué le sugerirías para una empresa, un emprendimiento? Es decir, mire, compren, no sé, o tengan en cuenta también en su presupuesto que gasten plata en qué cosas crees que sería lo mínimo para que un emprendedor por lo menos esté tranquilo, no solamente porque él se comporta legal o éticamente, sino porque a él le pueden hacer cosas malas. Sí, Juan, mira, hay varias cosas. La primera, yo quiero llamar la atención sobre un tema y es el siguiente, que cuando uno habla del valor de la información actualmente, la información siempre ha tenido valor a lo largo de la historia. Lo que nos ha cambiado, lo que nos plantea una circunstancia nueva, es simplemente que tenemos tecnología que nos permite procesarla de manera más rápida. Pero eso tiene una serie de implicaciones. Ahora que Daniel hablaba del tema de la organización y de que la gente debe tener, que una empresa debe tener gente responsable de atender y eso, yo iría un poquito más allá y es lo siguiente, es que cuando hablamos de la cuarta revolución industrial o hablamos de la transformación digital, en esencia lo que estamos diciendo es que las empresas, independiente de su actividad económica, tienen que empezar a aceptar que los datos son parte fundamental de su operación y que todas las actividades que desarrolla la empresa tienen como consecuencia que se deben producir datos y que esos datos deben ser planeados apropiadamente, deben ser explotados apropiadamente y que hay que tener en cuenta el marco legal que regula eso, ¿no es cierto? Entonces, eso tiene implicaciones muy fuertes porque quiere decir que lo primero que tiene que hacer una empresa, sobre todo ahora que hablamos de empresas de bases tecnológicas y todas esas cosas, no es la parte de la tecnología, es que el negocio que está haciendo efectivamente esté diseñado para que gire alrededor del mundo de la información. Si ese negocio no gira alrededor del mundo de la información, uno puede utilizar la tecnología que sea y no le va a servir para acelerar. La segunda de las cosas tiene que ver con quiero establecer una analogía con el mundo físico. La gente cuando compra, digamos, o alquila un local donde va a tener o su fábrica o su local comercial, etcétera, piensa en cuáles son las medidas de precaución que debe tomar, ¿no es cierto? Entonces, cómo instalar el sistema de alarmas, pues utilizar una llave, candados, llaves de seguridad, etcétera, contratar a un tercero para trabajar el tema, ¿no es cierto? Y hay muchas cosas de esas que se pueden dar ahí que forman parte de esa vida y de esa cultura que tenemos de que en el mundo físico efectivamente nos pueden robar o puede haber pérdidas si tomamos medidas en ese sentido. En el mundo digital pasa lo mismo. Un sistema antivirus, un firewall que controle el tráfico, ¿no es cierto? Son básicamente medidas que aparecen ahí de manera importante y que son medidas que nos van a ayudar a poder organizar el negocio alrededor de lo que nos interesa, es la producción de la información, ¿no es cierto? Entonces lo que yo diría es, lo mínimo es buscar una asesoría apropiada para tener una seguridad de esa infraestructura. Ahora, hay un tema que también es importante, nosotros en EDAFID lo hemos tenido que vivir un poco con él, en el sentido de que el marco legal también tiene aspectos importantes. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros en la parte de computación científica vamos a trabajar con genomas, el genoma no puede ser sacado del país. Y eso quiere decir que yo no lo puedo guardar en un Dropbox, no lo puedo guardar en un OneDrive, en un Google Drive, no lo puedo guardar en ninguna de esas cosas porque estaría violando la ley en ese sentido. Entonces también es muy importante poder hablar con, tener presente que esas tecnologías que nos están apoyando, donde está la computación en nube, todo ese tipo de cosas tienen implicaciones sociales, incluso o implicaciones legales. Incluso miren que en términos de inteligencia artificial, la OCDE el año pasado sacó un documento de lineamientos para políticas de uso de inteligencia artificial. Colombia firmó ese documento como un país observador y actualmente en el Congreso está en trámite una ley sobre el uso de la inteligencia artificial, donde va a tener implicaciones incluso en la parte técnica, porque por ejemplo nos aparecen cosas como la siguiente, que una persona que sea sujeto de un sistema que trabaja con inteligencia artificial, sistema que toma decisiones de manera autónoma,
tiene derecho a estar informado de que el sistema participa, pero no solo eso, sino que tiene derecho a exigir una explicación y a retar la explicación. Y la tecnología no siempre te da esa capacidad. Entonces yo diría que cuando uno está pensando en un emprendimiento, está diseñando una forma nueva de hacer negocios o de vender un producto, un servicio, tiene que tener en cuenta la información como un componente fundamental de ese diseño, donde va a haber elementos importantísimos desde el punto de vista legal que si no se cumplen, pues probablemente haga que esa propuesta de negocio no vaya a ser exitosa. Bueno, pues el tema, como ven, es muy amplio y yo creo que no es que estemos inventando cosas, porque yo creo que la profundización en estos temas de la información son grandes y más pues que Juan Guillermo en otros programas nos ha advertido, por ejemplo, el tema del Internet de las cosas. O sea, ya los datos personales no solamente son lo que yo diga, sino como vimos, que es que la nevera también va a estar ahí en tu casa como Alexa oyendo conversaciones y la licuadora podría hablar con la impresora de un señor en otro lado. Y entonces el tema de que tenemos que ser responsables con los datos no es una cosa para ciencia ficción, sino que parece que vamos a tener que asumir eso como que esos flujos de información van a ser todos los días más grandes y con más capacidad y tenemos que, como decía Juan Guillermo, asumir la responsabilidad de los datos dentro del manejo de una organización. Para terminar, no sé si, porque el tiempo se nos acabó y como siempre digo, pues si se acabó es porque la cosa estuvo buena. ¿Hay algo que ustedes dos quisieran agregar para cerrar el tema, aunque obviamente no se cerró por falta de tema, sino de tiempo? ¿Qué quisieran dejarnos como mensaje final o recomendación? O si lo quieren asustar más a la gente, pues también está bienvenida la cosa. Daniel quería agregar algo que le No, parezca nada, un tema. no, nada, Juan, agradecerte pues por la conversación. Igual a Juan Lalinde pues como por todo lo que nos explicó aquí anotando, tomando nota en el compu mientras ibas hablando porque hay cosas muy interesantes lo que planteas. Y nada, para cerrar, pues la recomendación es esa, o sea, digamos que primero ser conscientes de que cada vez que hacemos una transacción y demás, posiblemente vamos a tener que entregar algo más allá del dinero, yo creo que es la primera. La segunda, de saber cuáles son mis derechos como consumidor y mis derechos como titular y hacerlos exigibles. Y como empresario, también saber qué puedo y qué no puedo hacer, ¿cierto? Y cumplir con mi deber de información, yo creo que me puede salvar de muchos dolores de cabeza. Ese sería como mi resumen ejecutivo. Okay. Una curiosidad antes de pasar a Juan Guillermo es, obviamente que estamos como dando ideas para los que tienen emprendimientos que pues los abogados son como un mal necesario y también hay que tener uno bueno. ¿Y qué tan común es este tema entre los abogados, Daniel? O sea, ¿esto hace parte de los pensum de las carreras o son muy exóticos como vos los abogados en estos asuntos? Pues mira, no es una materia muy usual, pues realmente no es un tema muy usual, pero que cada vez coge más relevancia, ¿cierto? Yo creo que las escuelas, desde hace por ahí 5 o 10 años hacia acá, sí vienen trabajando mucho como en formar. La superintendencia tiene también como una universidad virtual, delante puede hacer cursos y hay otros pues como cursos no pregrados, sino más bien como de educación continua y demás, que pues permiten como adquirir eso. Pero digamos que es un tema también que parte mucho de leer normas que ya existen, ¿cierto? Entonces yo creo que todos los abogados pues podemos acceder como a prestar este tipo de servicios. No es lo usual, pero yo creo que cada vez hay más, cada vez hay más por lo que ustedes han planteado durante toda la conversación. Ha crecido mucho la demanda por parte de las empresas de estos temas, ha crecido mucho las quejas por los consumidores, entonces eso hace que se necesiten abogados pues capacitados para ello. Y más me imagino porque la tecnología anda como en un Ferrari de Fórmula 1 y la legislación a veces anda como en un Topolino del 60. Entonces me parece que hay una brecha ahí complicada. Bueno, Correcto, no lo pudiste decir mejor.
Y Juan Guillermo, para cerrar, ¿qué nos quería contar si quiere? No, yo Llamar. simplemente quería pues agradecer por la invitación y quiero cerrar con una cosa muy sencilla y es la siguiente, es que esto es un tema de responsabilidades mutuas. Entonces, cada uno de nosotros, de la misma manera que en el mundo físico, aprende a asumir la responsabilidad de no dar papaya en el lenguaje que manejamos nosotros coloquialmente. En el mundo virtual pasa exactamente lo mismo. Entonces, no es cuestión solamente de que exista normatividad, de que las empresas respeten y eso, sino que cada uno de nosotros, como usuarios, se apropie de su información y decida cómo quiere que se maneje. Como muy bien lo decía Daniel, eh, muchas veces pasa por decir, yo no quiero que se utilice de esta manera y entonces la conclusión es muy sencilla, no utilizo ese servicio. Eso es una decisión propia que tomamos nosotros. No es decir, yo quiero que el servicio sea así, usted me está ofreciendo el servicio, entonces tiene que cambiarlo para darme lo que yo quiero porque cada servicio tiene su esquema y todas las cosas, pero sí es ese asumir esa responsabilidad cada uno de nosotros de comportarse de manera apropiada en las redes, que el mundo, esa separación que teníamos entre el mundo físico y el mundo virtual ya no existe, sino que eso es una sola unidad como lo hemos tenido, como lo hemos experimentado durante todo este tiempo de aislamiento y de pandemia. Bueno, pues a los dos muchas gracias. Yo creo que el tema es inacabable. A mí personalmente me queda la idea de que en el mundo de las empresas y en los emprendimientos, pues somos muy cuidadosos y contratamos al, al ingeniero para que nos calcule el edificio y al ingeniero eléctrico para que nos haga la red de energía y al abogado para que nos prepare la estructura laboral. Pero yo creo que vamos a tener que considerar que el tema de la información es parte del diseño de una organización y no solamente para diseñarlo, sino para administrarlo. Y tal vez en el pasado eso no era un tema importante, pero si vamos a estar en un mundo todos los días más digitalizado y donde la información pues, es oro de verdad, pues creo que es parte de las cosas que nos tienen que enseñar en el tema de los manejos de las organizaciones. Pues bueno, de nuevo a Juan Guillermo y a Daniel, muchas gracias y bueno, nos vemos en el próximo Campus Global.